Hola amigos, soy Gustavo y hoy hacemos un especial de Frozen. Mirá qué buena que está. Hacemos una guirnalda helada decorada con copos de nieve que nos va a quedar fantástica y vas a ver lo fácil que es. ¿Vamos a verla? Y ya estamos acá con todo nuestro material de trabajo. Mirá, muy fácil de conseguir, ¿eh? Tenés que conseguir globos entre 10 y 12 pulgadas, más o menos. Y mira, yo voy a ocupar esta vez estos colores: azul, celeste con pintitas blancas, celeste liso y blanco. Eso sería lo esencial. Y después le vamos a ir agregando algunas cositas que para lo que voy a ocupar globos 5 pulgadas en blanco y en azul, algunos globos transparentes también, esto es opcional, ¿eh? Y globos largos 260 que son los que me gustan a mí, que siempre le agrego algo a todo. Además, para unir los globos vamos a utilizar hilo de nylon, ¿sí? Que es el hilo como el que se utiliza para pescar, bueno, ese, 2 metros más o menos para lo que yo voy a hacer ahora. Y además, bueno, algún tipo de inflador que te ayude a hacer el trabajito más rápido. Y lo mejor que tienen estas guirnaldas tipo orgánicas es que no hay que calibrar los globos, así que no importa a la medida que los infles. Mirá, ahí está, más o menos así. No tiene que ser exacta la medida, así que además es muy rápido porque no tenés que medirlos. Inflás dos siempre a distintas medidas y los atás. Para atarlos apoyás ahí, das dos vueltitas, haces un nudito simple y listo. ¿Y cuántos globos tenés que inflar? Mirá, más o menos vas a ocupar entre 25 y 30 globos por cada metro que hagas. Yo quiero hacer un poquito más de 2 metros, así que voy a tomar unos 60 globos, los voy a inflar así y los voy a atar de a pares y ya comenzamos a armar la guirnalda. Y para comenzar, toma tu hilo de nylon, yo voy a ocupar más o menos unos 3 metros, voy a tomar un par de globos que sean bastante chicos, fíjate, son un poquito más chicos que el resto. Le voy a atar acá el hilo de nylon, un par de nuditos nomás para que no se salga. Lo voy a juntar con otro más. Mirá, ya le até el hilo, lo voy a juntar a este par con otro más, cruzándolo ahí y retorciendo dos. Pero a este lo voy a dejar ahí, ¿sí? Que me quede de esa manera. Y ahora acá voy a empezar a poner todos los otros pares. Solamente lo apoyás ahí, presionás con los picos y das una vueltita con el hilo. ¿Ves? Ahí ponemos otro. Das una vueltita así y así voy a hacer con todos. Si te empieza a quedar muy flojo, que ves que no quedaron tan apretados los globos, lo que podés hacer con el hilo es volver hacia atrás así, volver, dar una vuelta por estos demás atrás y volver a subir. ¿Sí? Acá vamos a ir poniendo todos los pares de globos que hicimos. Y cuando llegas al final, con el hilo, lo que tenés que hacer es dar algunas vueltitas alrededor de los otros globos, así. Y si te quedó cortita, simplemente el hilo lo escondés ahí en el medio de los otros. Si no, también lo podés cortar, por supuesto. Y hasta ahí vamos bastante bien. Ya tengo mis 2,5 metros de guirnalda que quería, pero yo la veo ahora un poquito homogénea. ¿Ves? Están todos los globos como muy ordenaditos. Y yo no quería que quede así. Lo que quiero hacer es agregarle algunos globos que le den un toque especial, ¿sí? Y que le vayan cambiando un poquito la cara. Preparemos algunos globos. La primera idea que te voy a dar es agregarle algunos globitos 5 pulgadas, que siempre le dan un toquecito especial. Mirá, voy a inflar 2. Así, los vamos a atar juntos, igual como hicimos con los otros, pero estos los voy a usar, esta vez los voy a usar de a 3. ¿Sí? Voy a usar también uno azul, que lo voy a atar al medio, para que combine con lo mismo que venía haciendo. Lo que voy a hacer para colocarlos en mi guirnalda va a ser unirlos con un pedacito de globo 260. Esto puede ser un globito reventado, siempre lo digo para economía y ecología. Utilicen los globos reventados 260 para atar, Voy a atar acá al pico de uno de los globos 5 pulgadas y esto me va a dar la libertad que yo necesito para ponerlo en cualquier lugar de mi guirnalda. Vamos con otra idea. Lo otro que podés hacer para romper la monotonía es utilizar globos transparentes, que puede ser solamente el globo transparente, ponerlo, o un globo transparente con otro adentro. Mirá, le vamos a poner un globo celeste con pintitas adentro del transparente. Para hacerlo voy a poner la lapicera adentro del globo celeste con pintitas, ahí.
Eso me va a servir para ponerlo adentro del globo transparente. Sacamos la lapicera. Le voy a poner un poquito de aire al globo transparente. Solo un poquitito así. Y ahora voy a inflar el celeste de adentro. En este momento podés jugar a inflar y desinflar uno o el otro para dejarlo como vos quieras. Ahí me quedó bastante bien, lo voy a desinflar un poquito nomás. Ahí lo atás y ya lo podemos usar. Y claro que para colocarlo en una guirnalda voy a utilizar el mismo sistema de hoy. Voy a utilizar o 3 globos 5 pulgadas o un globo redondo y los voy a atar con un globo 260 que me va a dar el espacio necesario para ponerlo a donde yo quiera. Vamos a ponerlo en la guirnalda. Pero espera. Ahora es más fácil ponerle los globos que hicimos, es verdad. Pero para que vos lo veas, yo lo voy a colgar primero. Lo vamos a doblar y lo vamos a colgar, así ves cómo queda ahora y cómo queda cuando le agreguemos estos globitos especiales que hicimos. Mirá, para doblar esto, porque te quedó así, ves, como una columna larga. Para doblarlo es bastante fácil. Mirá, me voy a pasar ahí para el otro lado. Lo que tenés que hacer, yo lo quiero doblar más o menos acá, es pasar alguno de estos globos para allá, para arriba. ¿Ves? Lo pasás así y se va doblando sola. Ahí. ¿Ves? Esto yo lo quiero colgar acá arriba. Que me haga como de marco a la ventana. ¿Sí? Esto va a quedar ahí, para abajo. Y lo que voy a hacer es unirlo allá arriba y ahí. Y en la punta de la cortina ya tengo atado un hilo de nylon. ¿Ves? Lo voy a enredar hasta la mitad. Lo llevo ahí, lo enriedo un poquito con los globos y listo. Y por supuesto del otro lado tengo otro, vamos a hacer lo mismo. Y así queda colgada sola. Pero ahora vamos a agregarle algunos detalles con los globos que habíamos armado. Mirá, para pasar estos solamente tenés que pasarlos a la vuelta. ¿Ves? Los traes desde atrás. Es este y este los que acabo de poner, ¿sí? Y ahí los podés poner donde vos quieras. Podés poner hacia abajo, por ejemplo, y este ponerlo por acá arriba. Y queda muy bien para el final. Pongamos otros. Y acá tengo el que armamos con 3 globitos 5 pulgadas. Y mirá cómo usando el globo 260 para atarlos, nuestro globo transparente y los globos 5 pulgadas pueden quedar ambos del mismo lado. Por acá también voy a ponerle un transparente solo. Y ahora los globos 5 pulgadas que habíamos atado de atríos. Y mirá qué buena que está quedando esta guirnalda. ¿Por qué no le damos un toque helado haciéndole unos copos de nieve? Mirá, toma un globo 260 y déjale 4 y 4, 8 y 2, 10 dedos sin inflar. Mirá qué poquito que lo inflé, ¿eh? Muy fáciles de hacer. Vamos a hacer puras burbujas redonditas y nada más. Empezás por el lado del pico, apretás acá y girás. Y como esta burbujita, vamos a hacer todas iguales. Acordate que no podés soltar la primera porque se te va a desenroscar, ¿sí? Siempre tenés que tenerla. Ahí la tengo y vamos a hacer 3 más. 1, 2 y 3. ¿Ves? Son 4 en total. Ahora lo pones así y juntás acá. Listo, ahí ya lo podés soltar. Ahora es todo lo mismo. Hacemos 4 y juntamos 3. Mirá. 1, 2, 3, 4 y juntamos 3. ¿Ves? Junto acá. Y son 5 veces lo mismo. 1, 2, 3, 4. Juntamos acá. 1, 2, 3, 4. Juntamos ahí. Y 1, 2, 3, 4 y juntamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves que era facilísimo? Y ahora lo que tenés que hacer a esto es romperlo porque ya no lo vamos a ocupar. Lo podés cortar con la tijera o haces así y con este dedo rompes para allá. ¿Listo? A este globito desinflado lo vas a pasar entre estos 3. Lo pasás así, ¿ves? Lo sacás del otro lado.
De ahí ya no se va a desenroscar. Si vos querés le haces un nudito y te quedás más tranquila. Y lo último que tenemos que hacer es unir. Con este pico lo voy a pasar, ves que es el principio y el final, digamos. Al pico lo voy a pasar alrededor de este último trío que había hecho, ¿sí? Lo voy a pasar así nomás, una vueltita y lo suelto. Ahora solamente tenés que ordenarlo. Ahí, ahí. Y tu copo de nieve ya está listo. Para darle esa formita, cuando lo ordenás, lo que tenés que hacer es tomarlo así y a este separarlo y después apoyarlo donde quieras que quede. Así se ordena bien, porque si le haces así, como que va haciendo ruido, se va pegando y se te puede reventar. Así que lo separás y lo apoyás de vuelta, ¿ves? Lo separo y lo apoyo. Vamos a pegarle un montón de estos copos a nuestra guirnalda. Y para pegarlos es muy fácil, solamente tomá una cinta y haces un rulo así. Lo pegas acá atrás y lo pegas en el globo y listo. Y si no, tenés la otra opción que siempre te he mostrado, que es la pistola de silicona caliente. Sobre todo si tenés una de las más chiquititas, de las de 20 watts, esas funcionan fantástico porque es imposible que te revienten el globo. Esta acá, si está muy caliente y encima hace mucho calor, puede llegar a explotarlo. Así que te recomiendo, si tenés una grande, la enchufás que se caliente bien y la desenchufás antes de usarla para que no esté tan caliente. Pegamos por acá y lo apoyás en el globo que vos quieras. Tenés un segundito hasta que se enfríe y listo. Espero que te haya gustado y te haya sido útil, porque esto para mí ya terminó acá. Pero para vos no, acá te dejo 4 ideas para que elijas con qué querés seguir. No te olvides de dejarme tu comentario de qué te pareció, un me gusta al video si te gustó y suscribirte al canal para que nos encontremos todas las semanas con nuevos modelos. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos vemos en el próximo.